Muy buenas tardes, mi nombre es Julieta Kelly de la asignatura Literatura Hispanoamérica Contemporánea y le voy a estar haciendo una breve exposición de la tendencia de la novela hispano de principios del siglo XX y sus conceptualizaciones y características de cada tendencia y la unidad de la novela y el cuento de vanguardia. Para comenzar, le voy a hacer una breve descripción de qué es la literatura hispanoamericana. Se denomina literatura hispanoamericana a la producción literaria desarrollada en los pueblos de habla hispana, entre los cuales se encuentra América del Norte, América del Sur y el Caribe, y Centroamérica, que escriben en español. Sin embargo, esta literatura comprende en especial las obras publicadas desde la segunda mitad del siglo XIX. El origen de la literatura hispanoamericana se remonta al siglo XVI, pleno periodo de la conquista que se divide en tres momentos: el periodo colonial, el periodo de la independencia y el periodo de la consolidación. A partir de esos tres momentos, los escritores de Latinoamérica empiezan a escribir cada vez en mayor medida una gran variedad de temas ligados a su entorno, así como temas universales. Con el paso del tiempo, serían sustanciales para la literatura universal con una importante producción literaria. Por tanto, el primer momento de la novela hispanoamericana hay que encontrarlo en el siglo XIX. Y como es lógico, la falta de tradición novelesca hace que los novelistas en primer momento imiten las corrientes que llegan de Europa, como son el romanticismo y más tarde el realismo. La primera corriente autóctona fue el modernismo, que esa supuso el primer paso de una historia de la novela en la segunda mitad del siglo XX a dar sus mejores frutos con autores que alcanzaron y alcanzan puestos en la literatura a escala mundial. O sea, la historia del descubrimiento mundial hispanoamericana, esta comienza en 1962, cuando la editorial española Seix Barral concedió el premio de biblioteca breve a la Ciudad de los Perros de Mario Vargas Llosa. Este fue el punto de arranque de un fenómeno editorial conocido como el boom de la novela hispanoamericana. Bajo el epígrafe del realismo mágico, toda una generación de escritores como son Gabriel García Márquez a la cabeza fueron reconocidos y leídos y seguidos por infinidad de lectores. A principios del siglo XX, la novela hispanoamericana se decantaba entre dos posturas altamente diferenciadas, como son el modernismo, que nace de relatos breves de temas fantásticos de la mano de Rubén Darío. Esta tendencia destacan nombres tan conocidos como son el poeta argentino Leopoldo Lugones, así como el uruguayo Horacio Quiroga, uno de los cuentistas más reconocidos de su tiempo. El realismo y el naturalismo, bajo esa tendencia, destacan varias modalidades de novela. O sea, por un lado se encuentra la novela de Revolución Mexicana, también con la novela indigenista, la que denunciaba la opresión de los indios por el interés puramente económico. Y por último, que es la novela de la tierra, que tocaba temas como el conflicto armado entre la civilización y la barbarie y el caciquismo, entre otros. El término modernismo es utilizado para designar una verdadera revolución literaria, revelada maravillosamente por Rubén Darío. El modernismo, a ser anónimo, sinónimo de expresión individual. Más importante, en esta se destacan la prosa y el verso, exacto. Amplia libertad creadora, el sentido
aristocrático del arte, la perfección formal, el cosmopolitismo, o sea, donde el poeta es ciudadano del mundo, está por encima de la realidad cotidiana, o sea, esta actitud abierta hacia todo lo nuevo, o sea, la correspondencia del arte, aproximación de la literatura hacia la pintura, la música y la cultura, entre otras. La narrativa estetizante del modernismo. Esta surge cuando la prosa modernista se vio en aprieto al tratar de novelar los recursos de la poesía. Un conflicto entre las frases bonitas y el cuidado del desenvolvimiento y la acción. Un resultado de esto es el poema en prosa o en prosa poética, que no halló su perfección, sino hasta bien entrando al siglo XX. Entre los estetizantes hay que decir que encontramos una gran mayoría de poetas, dado a que la narrativa también la encontramos a autores que en vez de preferir la novela, los modernistas preferían el cuento. Desde el principio del siglo XX advierten en la narrativa fuertes huellas de la estética para progresivamente irse despegando en ella, que era la estética modernista, rechazando el cosmopolitismo. Entonces ellos buscaban una sencillez estilística mayor de lo típico americano. Autores destacados en estas narrativas son, como dije anteriormente, son Leopoldo Lugones y Horacio Quiroga, que se muestran claramente el paso del decadentismo como cosmopolita. El desarrollo de la narrativa en la literatura hispanoamericana pasará por tres etapas. La primera de ellas se caracteriza por una inclinación de contenido hacia eventos y figuras locales, seguido de una novela influida por la psicología, la imaginación, que visita otros escenarios, principalmente lo urbano. La tercera fase, esta tiene lugar con obras como la narrativa, en que los escritores empiezan a implementar técnicas literarias contemporáneas que permiten una distinción internacional, dándole así lugar dentro de una literatura universal. Una de las más reconocidas entre estas es la novela regionalista o novelas de la tierra, para cuya comprensión es necesario conocer la realidad del continente americano. Este es inmerso y cuenta con numerosas zonas, aún casi vírgenes, cuya naturaleza agreste salvaje condicionada de forma radical de la vida de personas que la habitan. Se produce en esos lugares una constante lucha por la supervivencia entre la citada fuerza telúrica y el hombre, que en muchas ocasiones parece víctima de ella. Todo ello constituye la base de la novela regionalista, que se desarrolla hacia los años 20 del pasado siglo y que cuenta con representantes fundamentales como son José Eustacio Rivera y el venezolano Rómulo Gallego. José Eustacio Rivera nació en Colombia de 1888 a 1928, escritor y político. Trabajó como abogado y participó en la fijación de los límites entre Venezuela y Colombia. Esas actividades le permiten conocer los llanos de su país y también la selva tropical, experiencia decisiva para su breve e intensa obra literaria, que se divide en dos vertientes, la poesía y la novela. Su vida aventurera e infeliz transcurrió en buena medida
en contacto con la selva virgen. Desde muy pronto empezó a ser conocido por sus poemas y sonetos. De 1906 a 1909 son Gloria Triste, O Diva, La Virgen, La Virgen Muerta. En 1917 se graduó en Derecho y Ciencias Políticas. Su obra fundamental fue La Vorágine, publicada en 1923 y que narra la experiencia de dos amantes que huyen a la selva con objeto de vivir su pasión y acaban destruidos por la naturaleza brutal que es imposible de dominar. Está plagada de caimanes y vegetación conformada por un cuadro alucinatorio, en palabras del propio autor, que abarca, acaba devorando a los dos protagonistas. Por otro lado, el Rómulo Gallego Freire, nació en Venezuela, 1884-1969, novelista y político, presidente de la República en 1948, de familia humilde, se hizo maestro y ejerció como profesor entre 1912 y 1930. Durante ese periodo publicó numerosas novelas centradas en su país, la vida de su país. Entre ellas, la más famosa fue Doña Bárbara, que escribió en 1929. Esa fue su obra más conocida, y en ella describe la infructuosa lucha contra la fuerza de la tiranía en Venezuela. Esta obra es considerada en su momento como la mejor novela sudamericana. Cuenta con los conflictos entre Doña Bárbara, que significa el aspecto salvaje de la naturaleza, y Santo Luzardo, que es la ley, el orden, el futuro y la modernidad. O sea, la síntesis de esa novela surgirá cuando Marisela, la hija de Doña Bárbara, es educada por Santo Luzardo. Por otro lado está la novela de Revolución Mexicana o novela política. En ella se centra la atención en los problemas sociopolíticos de una zona tan inestable como es el sur de América en las primeras décadas del siglo XX. De esta preocupación política nacen dos subgéneros. La Revolución Mexicana, que trata violentos conflictos que castigó México de 1910 a 1924. O sea, muchos de estos narradores participaron directamente en lo que es el conflicto, por lo que sus testimonios fueron vividos en primera persona. O sea, la obra más destacada es Los de Abajo, del mexicano Mariano Azuela. Además, cabe recordar la obra como El Águila y la Serpiente y la Sombra del